Otro día más con más creepypastas aterradoras. Espero que les guste. Comencemos con las historias. Un gato fantasma se sienta en mi cama todas las noches. Mi casa está embrujada. Lo sé por las cosas que he visto y porque el gato fantasma que se sienta en mi cama cada noche me lo dijo. Anoche se sentó en la orilla, me miró con sus grandes ojos grises, muertos, y me repitió por millonésima vez que en la casa hay cosas. Grandes y pequeñas. Cosas que todavía no he visto. Cosas que no quiero ver. A veces, el gato fantasma parece mojado. Deja caer enormes gotas de una sustancia negra y viscosa sobre mis sábanas. Por la mañana ya no están, pero puedo sentir cómo se filtran en las cobijas mientras él se sienta ahí y habla. Es amable, no me molesta en absoluto. No, mis padres no creen que la casa esté embrujada. Han visto cosas raras, imposible que no. Llevamos viviendo aquí casi 15 años. Dicen cosas como bueno, eso estuvo raro cuando las ventanas se congelan incluso en días cálidos. O mira nada más cuando los muebles aparecen en lugares distintos al del día anterior. Cuando era niño, les contaba todo lo que veía y escuchaba. Les hablé del gato fantasma. Pero decían que yo tenía una mente creativa y una vida imaginaria muy rica. Quise contarle a alguien que sí me creyera, y por eso estoy aquí en internet. Además, creo que mi casa se está embrujando más. Digo eso porque cada vez pasan más cosas raras. No pienso que los fantasmas se estén volviendo más poderosos ni nada así. Creo que lo que ocurre es que más cosas están entrando a la casa. Hace unos meses, el gato fantasma me dijo: esta noche llegará alguien más. Va a empezar a estar bastante lleno aquí. Se lamió la pata con su lengua roja brillante y luego se acurrucó a mis pies. Le gusta hacerlo. No sé si los gatos fantasmas duermen realmente, pero creo que le gusta fingir. Eso fue hace unos meses y desde entonces las cosas se han vuelto más extrañas. De niño, lo que pasaba en la casa me asustaba, pero terminé acostumbrándome. Ahora, sin embargo, vuelvo a tener miedo, sobre todo porque creo que algunas de esas cosas quieren hacerme daño. Es muy distinto que los fantasmas muevan muebles o apaguen y enciendan las luces, a lo que pasa últimamente. Deben ser los nuevos invitados, así los llama el gato fantasma, los que no son muy amables. Los fantasmas de siempre, bueno, nos toleramos. Antes solía ver a una niña de reojo cada vez que miraba el espejo del baño. Ya no la veo. Ahora, cuando me asomo, todo el reflejo se vuelve negro, como si el cuarto entero hubiera desaparecido. Descoloca porque uno está ahí, con la luz encendida, pero en el espejo todo es oscuridad. Lo que de verdad me aterra es cuando entro al baño sin prender la luz. Si miro al espejo, de todas formas el reflejo se vuelve negro. Más oscuro que la noche. Una negrura que parece tan densa que podrías hundir la mano y tomar un puñado. Siento que podría caer dentro de esa oscuridad, que el cuarto entero se volcaría y yo caería al otro lado, envuelto en ese vacío como en mantas pesadas. Me imagino intentando salir, pero solo tirando más y más oscuridad sobre mí. Y eso ni siquiera es lo peor. Hace unas semanas, iba subiendo las escaleras y pisé algo duro, como una canica. Miré, no vi nada, pero seguí sintiendo que estaba ahí bajo mi pie. Días después, cada paso dentro de la casa se sentía como pisar piedras. Empecé a usar zapatos adentro y mis padres me preguntaron qué hacía. Les dije que el piso se sentía raro. Ellos solo respondieron: la casa es vieja. Me subí a mi cuarto sin discutir. Esa noche, mientras me alistaba para dormir, sentí como si estuviera parado sobre montones de piedritas. Miré al suelo y vi algo. Me agaché, lo recogí, y noté que había otro bajo el lavabo. Lo tomé también. Dientes. Estaba sosteniendo dientes. Los tiré por el inodoro. A la mañana siguiente, me incorporé en la cama y vi que todo el suelo estaba cubierto de dientes. Tuve que caminar sobre ellos. Para cuando llegué al armario, mis pies ya sangraban.
Me puse los zapatos y crují sobre los dientes al salir al pasillo, cuidando de no resbalar en las escaleras. En la cocina, el suelo también estaba cubierto de dientes. Tienen que ver todo esto. No hay forma de que no lo vean. Grité. Mis padres me miraron confundidos. Mi madre estaba de pie, descalza, sobre cientos y cientos de dientes. ¿Ver qué? Preguntó. Y mi papá solo dijo no grites. Eso fue todo lo que hablamos ese día. Unos días después, todos los dientes desaparecieron. Yo había hecho un camino desde mi cama hasta la puerta de la calle, pero mis pies seguían llenos de cortes y moretones. Un diente se me incrustó en un pie y tuve que sacarlo con unas pinzas. El gato fantasma se sentó en el lavabo mientras lo hacía. Eso no se ve nada bien, dijo. No, para nada, le respondí. Escuché de un tipo al que le creció un diente en la rodilla. Raro, ¿no? ¿Dónde escuchaste eso? Le pregunté, pero el gato fantasma saltó del lavabo y se fue a mi cuarto sin contestar. Hace unos días, un nuevo invitado llegó. Se paró en la puerta de mi habitación. Una figura negra, enorme y encorvada. Se apoyó en el marco y empezó a silbar una melodía. Ya he visto sombras extrañas rondando mi cuarto, mirándome mientras duermo. Pero este se quedó toda la noche. A eso de las 3 de la mañana empezó a cantar. Su voz sonaba como ese zumbido que a veces te llega al oído. Un ruido que no viene de tu cabeza ni de algo cerca de ti. Uno quiere sacudir la cabeza para quitárselo, pero sigue ahí. 3 cangrejos, sentados en un camino, sentados en un camino, sentados en un camino. 3 cangrejos, sentados en un camino, en una mañana fría y helada. Cantó hasta que salió el sol. ¿Va a volver esta noche? Le pregunté al gato fantasma mientras me vestía para la escuela. No puedo quedarme despierto toda la noche, estoy agotado, tal vez, dijo el gato. Esa no es una buena respuesta, es una canción popular escocesa, dijo. ¿Qué cosa? ¿La que cantaba él? Debemos de tener un invitado muy viajado, respondió el gato fantasma. Por alguna razón, eso me asustó muchísimo. Y entonces, anoche, como de costumbre, el gato fantasma se sentó en mi cama. En esta casa hay muchas cosas, ¿sabes? Dijo. Lo sé, contesté. El gato vino y se acomodó en mi regazo. Acaricié su pelaje helado y él cerró sus grandes ojos grises y ronroneó. Quería contarles todo esto, porque sé que ustedes son el tipo de personas que entenderían y me creerían. Pero también porque el gato fantasma me dijo algo anoche que, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir que quizá todo estaría bien. Que tal vez, en esta casa embrujada, las cosas podrían volver a esa extraña normalidad. Mientras acariciaba al gato, sentado en mi cama, escuchaba al niño que llora en el ático y a las cosas que corretean bajo mi cama. Le pregunté. Tú los llamas invitados, ¿verdad? A las cosas nuevas que entran en la casa. Sí, respondió el gato. Los invitados no son permanentes, ¿cierto? Todos los invitados se van tarde o temprano, incluso los no deseados, contestó. Y luego se durmió, o fingió dormir. No sé si los fantasmas realmente duermen. Confronté a mi madre sobre nuestra casa. Bueno, confronté suena demasiado fuerte. La verdad es que solo caminé hacia ella y le solté un mamá, entonces, entonces. Y luego salí de la cocina para ordenar mis pensamientos. El gato fantasma estaba sentado en el brazo del sillón. No digas nada, le advertí. Ni pensaba hacerlo, respondió. Eso te salió tan bien que no vi necesidad de comentar nada. Respiré hondo varias veces y volví a la cocina. Mi madre estaba en la encimera, guardando unas pacanas en un frasco. Le gusta comprar frutas secas y nueces y luego meterlas en esos frascos de vidrio pequeños. Mamá, ¿recuerdas esa vez que todas las frutas y nueces aparecieron en frascos distintos a los que habías dejado? Estaban cambiados de lugar de la noche a la mañana. Ajá, respondió sin mucho interés. ¿No fue raro? O sea, ¿quién lo hizo?
No lo sé, cariño. Exacto. No lo sabemos. No puedes seguir ignorando todo esto. Vivimos aquí desde que yo tenía 2 años, y literalmente ha pasado algo extraño o inexplicable todos los días desde el primero. Mamá, mi primer recuerdo es de este gato. Oh, cariño, ¿recuerdas a Lenny? Pensé que no, qué tierno. Él te adoraba. Dijo rodeando la encimera para darme un rápido abrazo. Lenny. Nuestro gato. Lo tuvimos casi 19 años. Murió poco después de mudarnos aquí. Dormía contigo desde que te trajimos del hospital cuando naciste. Seguro tengo fotos por ahí. Oh, ustedes dos se querían tanto. Sonrió. Lenny. Nuestro gato, Lenny. Murmuré. Ya estaba viejo cuando nos mudamos. Pobre. Una noche se escapó. Supongo que sabía que era su hora y no quería morir en la casa. No quería angustiarnos. Tu padre lo encontró, lo trajo de vuelta y murió en sus brazos una hora después. Todavía lo extrañamos, pero tuvo una buena vida. Y llegó a conocerte. Me dio otro abrazo rápido antes de seguir con lo suyo. ¿Había algo más en tu mente, cariño? No. Dije. Fui a la sala. El gato fantasma seguía en el sillón, moviendo la cola de un lado a otro. Hola, Lenny. Le dije. Cállate. Me contestó. ¿Cómo estás, Lenny? Púdrete. Respondió, dándome la espalda. ¿Qué, no te gusta ese nombre? Ya no es mi nombre. Estoy muerto. Esa noche, al acostarme, me sentí distinto. Saber de Lenny me hizo sentir, de algún modo, más seguro. Como muchos de ustedes sugirieron en mi publicación anterior, siempre pensé que el gato fantasma estaba aquí por mí, para protegerme. Ahora que sé que fue la mascota de mi familia y que en vida velaba por mí, creo que estábamos en lo cierto. Lenny me protege. Me molestó que mi madre ignorara mi otra pregunta. Esperaba más respuestas, pero realmente creo que ella no sabe nada. Ella y mi padre solo viven su vida, y lidian con lo raro como si no importara demasiado. El gato fantasma saltó a mi cama y parpadeó con esos ojos enormes. Hola. Le dije. Hola. Respondió. Lenny no es un buen nombre para un gato. No, no lo es. Pero en ese entonces no sabía nada mejor, así que no me importaba. Ahora sabes mucho más estando muerto. Todos saben más después de morir. No seas tan críptico. Todos en internet dicen que eres un imbécil. ¿Y crees que me importa lo que diga la gente en internet? Porque tienes cosas más importantes de qué preocuparte. Como de mí. De protegerme de los invitados de la casa. No respondió. Nos quedamos mirándonos, parpadeando, como un minuto entero. Después suspiró y comenzó a contarme una historia. Cuando morí desperté bajo la lluvia. Empecé a caminar de regreso a la casa. Tardé mucho, pero era fácil encontrar el camino porque había una senda. La chica que ves en el espejo vino hacia mí y me cargó un tramo. Pero se cansó. El camino es muy largo. Luego una cosa con 10 brazos y dedos larguísimos me levantó y me llevó otro rato. Después me dejó y seguí andando. Llovía todo el tiempo. Más cosas y personas me ayudaron a avanzar. Me hablaron de la vida y de la muerte. Cuando ya veía la luz del porche, un hombre con un abrigo marrón, ese que viste colgado en tu armario cuando tenías 5 años, se acercó y me preguntó si estaba seguro de querer volver. Se detuvo porque el niño que llora en el ático empezó a sollozar más fuerte. Esperamos a que se calmara. El hombre del abrigo marrón te preguntó si querías volver como un gato fantasma. Sí. Me paró justo antes de llegar. Me dijo que era una decisión seria. Por eso el camino era tan largo. Porque si volvía tendría un trabajo importante. Él me contó que regresó para proteger a su hija. Pero no pudo. Ella se suicidó de la misma manera que él. Nunca la viste. Ella no volvió. ¿Por qué demonios mis padres compraron esta casa? Es una buena casa. Dijo el gato. Sí, lo es. Aquí no ha habido tantos suicidios ni muertes. Los invitados vienen de todas partes.
Pero se detienen aquí, porque es más fácil llegar que a otros lugares. ¿Por el camino?, pregunté. Él asintió. ¿Por qué me lo cuentas todo ahora? No te lo he contado todo, respondió con sarcasmo. Intenté decirte algunas cosas cuando eras niño, pero no salió bien. Te asustabas con todo lo de los invitados y desistí. Era un niño. Saber qué pasaba me habría ayudado. Perdona si no soy perfecto en mi trabajo sin entrenamiento. Rodó los ojos. Lo rasqué detrás de las orejas. Empezó a ronronear. Perdón, dije. Está bien. El hombre del abrigo me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que era mi deber cuidarte. Me respondió. Bien, quería escuchar eso, pero tenía que advertirte. Él necesita protección de los invitados. Tiene que salir vivo. Tiene cosas importantes que hacer. Luego caminé hasta el porche. Espera, Lenny. ¿Me sueltas una profecía así nomás y sigues hablando como si nada? Por favor, no te emociones. No eres tan importante. Lo fulminé con la mirada. El niño del ático lloró más fuerte. Eso me regresó a la realidad. Mierda, ojalá se callara. Ahí está. Eso es lo que te hace importante. ¿Porque odio a ese mocoso? Me arrepentí y murmuré un perdón. No, porque puedes verlos y oírlos a todos. No es una profecía ni algo que sacuda el mundo. Solo que no es común. Así que eres medio especial, pero no tanto. Antes de que dijera algo más, continuó. Al llegar al porche había alguien parado frente a la puerta. Le pedí que se moviera. No lo hizo. Levanté la vista y vi todo rojo. Una figura humana enorme, sin piel. Le volví a pedir que se apartara. Se inclinó, me miró a los ojos. Olía a metal y podredumbre. Le pedí una vez más y se movió. Mientras entraba escuché que murmuró. Tienes suerte de tenerte. Muchos le temen a los gatos. Subí a tu habitación, me metí a tu cuna y te vigilé mientras dormías. Esa noche entraron muchos invitados. Algunos querían saludar. Otros medirme. Hasta hubo quienes intentaron echarme. Pero no lo lograron. Siempre hubo invitados, ¿por qué ahora hay más? Porque dejó de llover. Respondió. Ya era tarde y estaba agotado. Tenía mucho en qué pensar. Lo abracé contra mí. Le agradecí todo. Por contarme su historia y por protegerme siempre. Sé que gran parte suena reconfortante, pero como agradecimiento por prestarme atención, les contaré algo más. Pasó anoche. Porque aunque ahora entiendo más cosas, mi casa sigue embrujada. Y no todo es tan benigno como Lenny el hombre del abrigo marrón. Estaba leyendo un libro que debía terminar en vacaciones. Mi escritorio está frente a la ventana de mi cuarto. Alcé la vista y vi reflejado algo detrás de mí. Me giré. Nada. Lenny no estaba en la habitación. Aunque esté muerto, sigue siendo un gato. Se pasea mucho por la casa. Seguí leyendo, pero no me concentraba. Dejé el libro y miré por la ventana. Otra vez vi algo tras de mí. Una silueta azul, borrosa. Volteé. Había un niño. Tendría unos 8 o 9 años. Sonreía. No tenía dientes. Hola. Dije, como saludo y pregunta. El niño siguió sonriendo. Extendió la mano. En su palma había un diente. ¿Has visto mis dientes? Preguntó con la boca desdentada. Puede que sí. Dije, recordando aquel mar de dientes que cubrió la casa. Aunque eran demasiados. ¿Has visto mis dientes? Él me los quitó y los necesito de vuelta. ¿Quién te los quitó? Pregunté. Entonces escuché una risa humana. Miré hacia la puerta. Había un hombre apoyado en el marco, brazos cruzados. Llevaba un sombrero de paja que le cubría el rostro. Lo levantó con un dedo y sonrió. Su boca era como la de un tiburón. Llena de dientes afilados, en hileras. Me guiñó un ojo. Luego él y el niño desaparecieron. Minutos después, el gato fantasma entró en mi habitación. Le conté sobre el niño y el hombre de los dientes puntiagudos. No me gusta cómo suena eso.
dijo. ¿Crees que intente quitarme mis dientes? No dejaré que pase. Es mi trabajo, respondió Lenny. Luego tiró mi libro del escritorio con una patada y se fue a la cama a fingir que dormía. Siempre me han gustado las cosas rotas. Siempre me sentí fascinado por las cosas rotas. Pájaros con alas quebradas, chicas con corazones destrozados y, sobre todo, ventanas rotas en edificios abandonados. Hay algo poéticamente hermoso en un lugar olvidado que ningún edificio moderno puede tener. Es como ver un instante del pasado congelado en el tiempo, encontrando belleza en medio de los escombros y la destrucción. Cuando era más joven me consideraba una especie de exploradora urbana, aunque supongo que no del todo. Me encantaba la estética de esos lugares, moría de ganas por conocerlos, pero muchas veces me faltaba valor. Era cobarde, tímido, temía a la policía o a los peligros escondidos en sitios así. Mi exnovia Yasmín era la aventurera. Estar con ella era como ir en el asiento del copiloto de un auto de carreras, pero no me importaba. Ella era deslumbrante, como el reflejo del sol en el océano o los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno. Tenía más energía en un día que yo en toda mi vida, siempre buscando la próxima descarga de adrenalina. Ese verano lo llenamos de aventuras. Montamos montañas rusas, saltamos desde peñascos altos hacia el lago, manejamos mi viejo carro por caminos rurales a toda velocidad y, por supuesto, nos colamos en cada edificio abandonado que encontrábamos. Casi al final del verano, yo con 18 y ella con 17, fuimos a un parque de diversiones. Conduje feliz durante una hora, el viento alborotándole su espeso cabello castaño, sus mejillas sonrojadas de tanto cantar y bailar con nuestra playlist de verano. Hubiera manejado así por días. Pero al llegar, la sonrisa de Yasmín se apagó. Una tubería de agua había colapsado y el parque estaba cerrado. No soportaba verla triste, así que recordé un almacén viejo que había visto, probablemente abandonado. Apenas lo mencioné, recuperó su brillo, sonrió y volvió a ser esa luz que me arrastraba a todas partes. Dejé el carro en un muelle cercano para no llamar la atención y caminamos hasta el almacén con la mochila de bocadillos que habíamos llevado para el parque. El lugar era enorme, 4 pisos, decenas de ventanas rotas brillando con el reflejo del sol. Mi corazón latía con fuerza, sudaban mis manos, y temía que en cualquier momento un policía me atrapara. Pero cada vez que pensaba en dar marcha atrás, miraba a Yasmín. Parecía una niña en Navidad, apartando ramas como si cazara en la selva. Su felicidad era todo lo que necesitaba. Entramos por una puerta de garaje ya abierta. El interior era mucho más grande de lo que parecía, con enredaderas trepando por las paredes y grafitis de colores mezclados por todos lados. Una bicicleta oxidada descansaba sobre unas cajas, su canasto remendado con lana de colores. Quise comentar lo increíble que era, pero Yasmín ya estaba en medio del salón, enfocada en su cámara, inmóvil, como una estatua en plena creación. Ella era mi paisaje favorito. Exploramos piso tras piso, hasta que en el tercero escuché pasos arriba. Me quedé helado. Deberíamos irnos, le dije serio. Pero ella apenas me prestó atención, embelesada con un mural de un árbol pintado en rojo. No se vayan, dijo una voz masculina desde la escalera. Un chico apareció, apenas de 25 años, musculoso, con el cabello en trenzas largas. Lo acompañaba una chica de nuestra edad, sonriente, en pijama. Se llamaban PJ y Nicole, ocupas, según nos contaron. No parecían peligrosos, solo jóvenes escapando de sus casas. Nos llevaron hasta el último piso, donde tenían mantas, un perro y un portátil. Jugamos cartas, compartimos comida y hasta nos ofrecieron un porro. Todo iba bien hasta que otro chico apareció. Judas. Vestía como un punk de los 80, traía una botella de alcohol y un aire hosco. Más tarde, ya de noche, todos bajamos al lago.
Hubo fogata, risas, historias de fantasmas. Yasmín me besaba con labios pegajosos de malvavisco y yo pensaba que la vida era perfecta. Dormimos todos en el piso entre montones de mantas. Desperté a medianoche por un zumbido extraño, como de nevera, aunque el edificio no tenía electricidad. Judas estaba de pie, inmóvil, los ojos abiertos y fijos, sin parpadear. Yasmín lo llamó suavemente, pero no respondió. PJ también intentó hacerlo reaccionar, hasta que un destello de linterna llenó la sala. La policía. Todo fue caos, órdenes a gritos, pasos apresurados. Pero yo solo veía a Judas. Se inclinó en un ángulo antinatural y luego cayó a 4 patas. Corrió hacia mí como un animal, con una velocidad imposible, un trozo de vidrio en la mano. Me lanzó al suelo, sus ojos negros y vacíos frente a mí. No podía moverme. Entonces Yasmín lo embistió para apartarlo de mí. Él reaccionó con brutalidad. Su puño golpeó su garganta, hundiendo el vidrio en su delicada piel. Mi mundo se quebró. Vi sus labios intentando decir algo, pero solo salió sangre. Sus manos pequeñas se aferraron a mi camiseta mientras sus ojos se apagaban. Ella me salvó, pero yo no pude salvarla. Lo demás fue confuso. Policías reduciendo a Judas, arrestos, declaraciones. Dijeron que Judas había dejado su medicación y la reemplazó con drogas y alcohol, que estaba trastornado. Yo no lo creo. Vi sus ojos. Vi cómo se movía. No era humano. Todo lo que sé es que Yasmín ya no está. Y desde entonces, dejé de buscar cosas rotas. Porque en cada vidrio roto, en cada ruina, solo veo su rostro, su sangre y el instante en que la perdí para siempre. Creo que mi vecino me va a matar. Me mudé recientemente a una nueva casa. Todavía no había movido ningún mueble, así que estaba prácticamente vacía. Aún así, tenía una sensación reconfortante. Incluso vacía, había algo natural en ella. La renta era barata, pero el casero me investigó bastante. El dueño anterior simplemente se fue, sin aviso, sin dejar nada, y creo que eso lo dejó desconfiado. Era un vecindario planificado. Todo el conjunto se construyó hace unos 60 años, y todas las casas tenían exactamente la misma distribución, pero invertida. Así que mi ventana del dormitorio daba justo a la de mi vecino. De mi vecino, bueno, no sabía quién era. En las 3 semanas que llevaba viviendo allí, no lo había visto ni una vez. Por lo que había escuchado, llevaba viviendo varios años. Ahora voy a lo importante, el motivo por el que escribo esto. Hace unos días tuve un día horrible en el trabajo. Mi jefe me gritó y tuve que hacer horas extra. Llegué tarde a casa y entonces pasó lo primero extraño. Mi puerta principal estaba abierta. En ese momento lo único que pensé fue en lo mal que había manejado ese día. Me gritaron. Llegué tarde. Dejé la maldita puerta abierta. Empujé la puerta y entré. Avancé unos pasos y me quedé helado. Algo estaba terriblemente mal. No había nada extraño a simple vista, pero esa sensación reconfortante había desaparecido. No había nada añadido, todo estaba vacío y estéril, como lo había dejado, pero ahora se sentía malicioso, hostil. Empecé a caminar de puntillas, intentando entender qué era lo que mi mente había detectado. Como si pudiera presentir al intruso que estaba convencido acechaba en esa casa. Subí las escaleras que me resultaban familiares, pero que ahora se sentían frías, distintas. Mi cama no estaba allí. En su lugar había un saco de dormir completamente diferente. Mi sangre se congeló cuando lo comprendí del todo. Esa no era mi casa. Mi vecino iba a matarme. Todo cobraba sentido. Las habitaciones se sentían diferentes porque lo eran. Estaban invertidas. Ese momento me puso en modo huida total. Necesitaba salir antes de que me arrestaran por allanamiento. Mi primer pensamiento, idiota, fue salir por la ventana.
Pero mis ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en el closet. Vi algo. Un ojo mirándome desde adentro. No actué con razón, solo por impulso. En mi infinita estupidez crucé la habitación y abrí la puerta. No era un ojo. Era la foto de una chica, sonriendo. Y no estaba sola. Había cientos de fotos, todas de chicas. La mitad eran fotos normales, selfies o recortes. Muchas tenían la cara tachada con un bolígrafo rojo. La otra mitad no eran fotos normales. Las chicas estaban llorando, salvo aquellas que simplemente miraban a la cámara con una expresión muerta. No voy a describir lo que estaba pasando en esas fotos. No puedo describirlo. Cada vez que intento escribirlo, me tiemblan las manos, como si estuviera cometiendo una crueldad solo por entenderlo. Me quedé mirándolas un largo rato, inmóvil, dejando que el horror me invadiera. Y entonces empecé a notar patrones. Por cada chica tachada, esa misma aparecía en el otro grupo de fotos. No esperé a descubrir más patrones. Corrí escaleras abajo, atravesando las habitaciones que ya me parecían tan equivocadas. Pero entonces otro pensamiento me golpeó. ¿Por qué la casa de mi vecino, en la que había vivido por años, estaba tan vacía y estéril como la mía? Ese vacío que en mi casa parecía natural, en la suya se sentía como algo deliberado. Una obsesión. Cuando llegué a la puerta principal escuché un crujido. El sonido de una puerta abriéndose dentro de la casa. Por el ruido, supe que era justo la de enfrente. No sé por qué me quedé paralizado. No sé por qué me giré a mirar. Pero lo hice. Al principio no vi nada. Solo una puerta entreabierta. Por un instante tuve esperanza. Que el viento la hubiera abierto. Que fuera una casualidad. Mis ojos se alzaron. Entonces lo vi. Alguien me miraba por encima de la puerta, solo se veían sus ojos. Unos ojos llenos de venas rojas, como si respirara con furia. No me quedé quieto esta vez. La puerta se abrió de golpe y yo salí corriendo. No paré hasta entrar en mi casa vacía y asegurarme de que todas las entradas estaban cerradas. Luego colapsé, llorando, preguntándome si había imaginado los pasos que sentí detrás de mí. Esperaba que la policía apareciera en cualquier momento. Derribara mi puerta y me esposara. Pero nunca llegaron. No creo que él vaya a llamar a la policía. Creo que me quiere para algo más. En esa casa, había una foto que no estaba tachada. A veces miro hacia su casa y siempre, en alguna ventana, lo encuentro. Tarda un poco, pero siempre está. Sus ojos rojos e hinchados clavados en la ventana de mi habitación. Dos anécdotas de estudiantes aún me persiguen. Recién salido de la universidad, conseguí un trabajo como profesor en un pequeño pueblo del centro de Wisconsin. En mi clase de escritura creativa para alumnos de segundo año, les asigné un ejercicio de microficción para Halloween. Habíamos estudiado leyendas urbanas y folclore, y era momento de que los estudiantes crearan sus propias historias. Extensión del trabajo. Entre 100 y 1000 palabras. Instrucción. Asústame. La calidad de los textos fue la esperada, después de todo, eran alumnos de segundo año, pero una historia destacó cuando iba a la mitad del montón. Un relato de un estudiante callado llamado Jake. Su historia de microficción en primera persona se sentía tan real, como si estuviera empapada en realidad. Demasiado. Casi como si no la hubiera inventado, sino que estuviera contando algo que realmente le había pasado. La aparté a un lado, impresionado. El trabajo de Kate era el último en la pila. Recuerdo perfectamente la experiencia de leerlo. Las gotas de sudor acumulándose en mis sienes, el clic constante del bolígrafo rojo en mi mano, y una sensación extraña de angustia en el estómago. La puse encima de la historia de Jake y pensé: ¿qué demonios voy a hacer? Aún conservo fotocopias de las historias originales, y a menudo me pregunto por qué sigo teniéndolas. Pero hay algo en ellas. Están tan conectadas entre sí, y tienen algo tan crudo y hermoso.
Siempre he tenido una afinidad por los escritos interesantes de mis alumnos, y sería una pena dejar que las llamas de estas historias se apagaran. Voy a compartir los textos de los estudiantes, y los sucesos que ocurrieron después, aquí mismo. Me gustan las buenas historias. Microficción de Jake. Mis padres internaron a la abuela Rosie cuando empezó a perder el contacto con la realidad, según dijeron. Aún así, me pareció cruel. Pero ella parecía estar tranquila. Lo suficientemente tranquila, supongo. Recuerdo haberla visitado. Tenía una vieja mecedora de madera que daba hacia la ventana. Afuera no había más que campos planos y verdes. Con el tiempo el verde se desvanecía, y cuando nevaba, se convertía en alfombras blancas que se extendían por kilómetros. No estoy seguro de cuál estación le gustaba más a la abuela Rosie. No hablaba mucho. Pasaba el día escuchando la radio, siempre en una sola estación. 89.1. Pero 89.1 nunca tenía señal. Siempre era estática. La abuela Rosie escuchaba esa estática todo el día, como si esperara el final de su vida. Nadie podía alcanzarla. Un día fui a dejarle una caja de chocolates. La abuela Rosie se mecía lentamente en su silla, con unos grandes audífonos sobre las orejas, mirando por la ventana, viendo caer la nieve. No estaba seguro de si sabía que yo estaba allí. Caminé hacia ella y dejé los chocolates sobre una pequeña mesa, y de pronto su mano se alzó y me sujetó la muñeca. Silencio. Susurró. Escucha. La abuela Rosie se inclinó hacia mí, y acerqué mi oído al suyo. Levanté la copa de su audífono y escuché. Solo había estática. Estaba a punto de hablar, pero ella me tapó la boca con la mano. Escucha más de cerca. Dijo. Lo hice, pero solo oí más estática. Pronto vendrán. Dijo. Vendrán a llevarme. Eso me asustó un poco, así que me fui a casa. Le conté a mis padres lo que había pasado, pero no lo consideraron tan raro. No dejaba de pensar en eso. Una noche no podía dormir, así que llamé por radio a mi amiga Abby con nuestros walkie-talkies. Ella vivía al frente, y de alguna forma sabía todo sobre el 89.1. Me dijo que era una vieja leyenda del pueblo, y que se necesitaban dos cosas para explorarla. Una radio y un armario con la puerta entreabierta. Te sientas de espaldas al armario, sintonizas el 89.1 y escuchas con atención. En algún punto entre la estática, se escuchan los sonidos lejanos de un órgano, gritos a lo lejos y el arrastre de cadenas sobre grava. La puerta abierta es una invitación, pero debes mantener los ojos cerrados. Solo si los mantienes cerrados, una figura aparecerá y te arrastrará dentro del armario. De ahí en adelante, tu destino es desconocido. ¿Cómo sabes eso? Le pregunté. Lo he oído. Respondió. No se lo digas a nadie. Cuantas menos personas lo sepan, mejor. Miré por la ventana y vi a Abby en su habitación. Se llevó un dedo a los labios. Este es nuestro secreto. Zumbó el walkie-talkie. Durante los siguientes días, no dejé de pensar en el ritual y en la abuela Rosie. ¿Por qué estaría jugando a eso? ¿Por qué querría ser arrastrada hacia un destino desconocido? De nuevo les dije a mis padres que estaba preocupado por ella. Fueron muy despectivos. Desde que murió el abuelo, creo que ella quiere dejarse ir. Dijo mi madre. Quiere estar con él. Quería saber más, así que decidí probar el juego yo mismo. Era de noche y abrí la puerta del armario apenas un poco. Me senté en la cama de espaldas, sintonicé la radio en 89.1 y me puse los audífonos. Escuché la estática y cerré los ojos. Me quedé ahí mucho tiempo, concentrándome en el ruido. Cuanto más lo hacía, más sentía que mi habitación se encogía. Como si el espacio se llenara con algo más, como si ya no estuviera solo. En los audífonos escuché el órgano distante, luego los gritos, que al principio sonaban lejos pero se iban acercando. El chirrido del metal comenzó, y entonces escuché una voz. Abre los ojos. Salté de la cama, sobresaltado. Abby se reía histéricamente por el walkie-talkie. Miré a mi alrededor.
Estaba solo. Miré por la ventana y vi a Abby, sonriendo, divertida. Levantó el walkie y dijo: te asusté por completo. No hay nadie ahí, cobarde. Noté la puerta del armario. Estaba completamente abierta. La estática del 89.1 seguía siseando en mis audífonos. Solo bromeaba. Zumbó el walkie-talkie. Pero no estaba tan seguro de que fuera una broma. La abuela Rosie murió 2 semanas después, mientras dormía. Su hora había llegado. Y yo terminé con las leyendas y las supersticiones. La historia de Jade fue la más interesante de todas. Su escritura necesitaba pulirse, claro, pero las ideas estaban ahí. Una leyenda misteriosa, personajes con sentimientos y un final ambiguo. Realmente creí que lo había inventado todo, hasta que leí la historia de Kate. Microficción de Kate. Pánico. Miedo. Nadie me creería. Nunca. Le dije que estaba bromeando. Con todo. Eso me ayuda a dormir por las noches. Pero sé lo que vi. Un chico, un ritual y la muerte. La muerte misma. Una muerte negra con un agarre sofocante, una entidad que rodea a su víctima, arrastrando a un acompañante a su guarida secreta y eterna. Pero estaba bromeando. Siempre estuve bromeando. Así estaba bien. Tenía que saber. Saber más. Fui a su habitación. Se sentía como si acabara de ser desocupada, como si el tapón acabara de ser quitado de un lavabo. Audífonos en el suelo, estática. Nada más que estática. Ruidos en el armario. Respiración agitada. Uñas arañando la puerta desde adentro. Tomo el picaporte, algo más. Algo oscuro. No puedo abrirla. No quiero abrirla. Me niego a dejarlo salir. Retrocedo lentamente. Una voz pequeña, chillona. Ayúdame. La estática resonaba en la pequeña habitación. Nada más que estática. Cierro la puerta al salir. No lo dejaré salir. No lo contaré. Nunca lo contaré. Mi historia no existe. Simplemente no está ahí. No es más que estática. Tenía frente a mí 2 historias aparentemente entrelazadas. La de Jade, más tradicional, con elementos de folclore. Y la de Kate, más introspectiva, centrada en la emoción, el arrepentimiento y los secretos. Tal vez había estado demasiado tiempo sumergido en leyendas urbanas, o quizá había sido víctima de demasiados trabajos y relatos horrendos de estudiantes, pero no podía quitarme de la cabeza una idea. Esto parece real. Unos días después de Halloween, retuve a Kate después de clases. Quería saber más, en especial si ella era el personaje de Abby en la historia de Jade, y si en su propio texto estaba confesando haber visitado a la abuela. Saqué la microficción de Kate y le pregunté cómo la había escrito. ¿Cuál había sido su inspiración? Ella se encogió de hombros. Supongo que es vanguardista. Solo estaba experimentando con ideas. ¿Le gustó? Asentí. Le dije que era una pieza interesante. ¿Ha oído hablar de la 89.1? Me preguntó Kate. Intenté responder, pero no pude. Algunas palabras salieron entrecortadas, pero se detuvieron cuando Kate soltó una carcajada. ¡Ay, por Dios, señor Patrick, todo fue una broma! Kate explicó que ella y Jake se habían puesto de acuerdo para escribir diferentes puntos de vista de la misma historia, en parte como un experimento de escritura creativa, pero sobre todo para fastidiarme. Todo era inventado. Una broma de Halloween. Lo engañamos por completo, señor Patrick. Dijo Kate riendo. Sonreí con incomodidad. Había sido una buena, sí, me la habían jugado. Le dije que disfruté su texto, que siguiera desarrollando su estilo vanguardista, y que pasara un buen Halloween. Pero algo no me cuadraba. Tomé unas copas con un profesor veterano de primer año de inglés, yo, el maestro nuevo en el pueblo, él, el viejo mentor astuto. Le conté sobre la tarea y las historias que Jake y Kate habían entregado. Se rió, pero luego pensó un poco más. Eso suena raro. Dijo. Dijiste que Jake y Kate se pusieron de acuerdo para hacerte una broma, ¿no?
En mi clase eran uña y carne al inicio del año, pero en otoño dejaron de hablarse. Ni se miraban. Tuvieron una pelea o algo así. Supongo que se reconciliaron. Durante las siguientes semanas observé a Jake y Kate de cerca, en clase y en los pasillos. No hablaron ni una sola vez. Ni siquiera se miraron. Organicé una reunión con Jake y le dije cuánto había disfrutado su crecimiento como escritor, especialmente su microficción de Halloween. Sonreí y le comenté que su broma con Kate me había engañado por completo. Jake sonrió con torpeza. Lo asustamos, ¿verdad? Dijo. Fue idea de Kate. Aseguró que todo era inventado. Que no existía ninguna 89.1, y que él no tenía una abuela que hubiera muerto en un asilo. Todos los personajes y situaciones eran completamente ficción. Le dije buen trabajo, y que siguiera escribiendo. Aún así, algo no cuadraba. Como si me faltara una parte del acto. Podía ser que estos dos estuvieran tan comprometidos con la broma que ni siquiera se hablaran en la escuela. O quizás salían juntos y no querían que nadie lo supiera, así que fingían indiferencia en clase y en los pasillos. Al fin y al cabo, eran chicos de 15 años. Sonaba razonable. Pero no podía dormir. Nada más importaba. Enseñaba durante el día y por las noches me obsesionaba con las historias. Las noticias, el deporte y los eventos del mundo pasaron a segundo plano. La realidad se desvanecía. Seguí adelante. Con un par de apellidos posibles, gracias, registros escolares, llamé a hogares de ancianos en la zona. Les decía que buscaba a una vieja amiga de mi madre, Rosie. Cada llamada seguía el mismo guión. La recepcionista revisaba los archivos y no encontraba nada. Nadie con esos apellidos. Busqué en internet y pasé demasiado tiempo entre los estantes de la biblioteca local. No encontré ni una sola leyenda o relato folclórico sobre la 89.1. Y cada vez que pensaba en rendirme, sacaba la fotocopia de la historia de Kate. Ella había visitado a la abuela de Jake. Se sentía tan real, sabía que no era falso. Como último intento, pasé mucho tiempo solo en mi habitación, escuchando la estática de la 89.1 con los ojos cerrados y la puerta entreabierta. Me concentraba en el ruido, escuchando con toda mi atención los acordes del órgano, los gritos lejanos y el tintineo metálico de las cadenas. A veces creía escucharlos, y pensaba que solo debía enfocarme un poco más. Sentía una presencia en mi habitación, algo que estaba a punto de salir del armario. Una sombra oscura esperando para arrastrarme. Quería que apareciera, porque quería que la historia fuera real. Pero no vino. Un día en la escuela vi a Jake y Kate riendo juntos frente al casillero de Jake. Pasé junto a ellos, y Kate me guiñó un ojo. Eso fue lo que me convenció. Al fin acepté que me habían tomado el pelo. Se acabó. Abandoné la búsqueda de la 89.1. Volví a beber con mi colega, esta vez, mucho más, y borracho le conté todo lo que había estado haciendo. Le pareció ridículo y, en última instancia, peligroso. Te gustan demasiado las historias. Me dijo. Si no te conociera, diría que intentas escribir una propia. Déjalo ir. Saqué las fotocopias de mi bolsillo trasero y las presioné contra la barra, manchándolas con cerveza. Mi colega tomó la historia de Jake y la leyó por primera vez. Sus ojos recorrieron la página, y se detuvieron, de golpe. Espera. Dijo. Nunca me hablaste de Abby. Encogí los hombros. Le dije que Abby era Kate, que todo era parte del juego. Me preguntó. Murmuró para sí. Entonces me lo explicó. Un año atrás, unos 10 meses antes de que yo me mudara al pueblo, una chica de 8º grado llamada Abby había desaparecido. Se esfumó sin dejar rastro. Un minuto estaba sola en su habitación, y al siguiente, ya no estaba. Algunos creyeron que se había fugado, pero no había pistas. Ninguna evidencia de crimen. Ningún familiar o vecino sospechoso. Simplemente desapareció. Leí de nuevo el texto de Kate. Sentí un nudo en el estómago. Todo el tiempo había asumido que hablaba de visitar a la abuela. Pero quizá estaba equivocado.
Tal vez los chirridos y súplicas que provenían del armario eran de Abby. Kate nunca especificó a quién visitaba, ni dónde estaba. Leí la microficción vanguardista una vez más, palabra por palabra, para estar seguro. Y en ese momento, todo cambió. Hablé con la administración de la escuela, ellos contactaron a las autoridades, y la policía tuvo conversaciones con Jake y Kate. No se llegó a nada. No importó que Abby hubiera vivido al otro lado de la calle de Jake. No importó que tuviéramos las palabras escritas en papel. Eran solo historias, dijeron los chicos. Solo historias. Ficción completa. Jake ni siquiera tenía abuelos en un asilo. Lamentaban si habían asustado a alguien. Después de todo, eran historias de Halloween. Y bastante ambiguas, además. Jake incluso se disculpó entre lágrimas por haber usado el nombre de una chica desaparecida para un personaje ficticio. Dijo que ni siquiera se le había cruzado por la mente. Y ahora yo era el monstruo por arrastrar a dos chicos inocentes a todo este lío. El personal me aisló, y el pueblo me crucificó. Había terminado. Poco después dejé la docencia. Salí de la escuela cargando una pequeña caja con mis cosas, y Kate me dedicó una sonrisa burlona desde una ventana del primer piso. No la he vuelto a ver desde entonces. No me llevé mucho conmigo, pero sí guardé las fotocopias de las historias. A veces las saco y revivo el pasado. Y de vez en cuando, ya entrada la noche, me entra una sensación en el estómago, una necesidad ardiente de volver a ese pequeño pueblo de Wisconsin. Tal vez la abuela Rosie era una tía abuela a la que la familia de Jake llamaba abuela, o tal vez una amiga anciana de la familia. Quizás me perdí algo sobre la chica desaparecida, sobre la 89.1, sobre las intenciones de Kate. Tal vez podría intentar el ritual unas cuantas veces más, solo para ver qué pasa. O tal vez todo sea pura porquería. De eso hace 10 años. Y probablemente soy el único que piensa que hay un mínimo de verdad en esas historias. Estaría perdiendo el tiempo. Pero todavía me quita el sueño esa mínima posibilidad de que todo sea cierto. Y muchas veces lo que más me atormenta no es lo que pasó con Abby o con la abuela del relato, sino otra cosa. Si todo es verdad, ¿por qué los chicos lo escribieron así? No tengo una buena respuesta. Nunca la tendré. Supongo que, igual que yo, ellos simplemente disfrutaban de una buena historia. Advertencia. Nunca hagas un trato con el diablo en la Deep Web. Todo comenzó mientras navegaba por internet. No tenía novia ni amigos de verdad, para ser sincero, así que así pasaba la mayoría de mis domingos. Para ser más exacto, estaba en la llamada Deep Web. No porque me interesara nada turbio, sino porque un montón de vídeos de YouTube me habían despertado la curiosidad. Seguí todos los tutoriales, instalé una VPN y pasé 2 horas saltando entre sitios aleatorios que vendían de todo. Drogas, armas, sexo, pura basura, hasta que me topé con algo realmente extraño. Haz tu pacto con el diablo ahora. Ese era el título de la publicación, y la descripción decía: ¿atrapado en tu trabajo? ¿No puedes conseguir novia? ¿Tu familia piensa que eres un fracasado? Envía un correo ahora y obtén tu propio pacto con el diablo. Al final había una dirección de correo cifrada, típico en ese tipo de páginas. Me reí, pero siendo honesto, cumplía con cada punto de esa descripción. Era obvio que era una broma, así que decidí ver hasta dónde llegaba. Envié el correo. Para mi sorpresa, 15 minutos después recibí una respuesta. Envía dirección para recibir las herramientas. Empecé a sospechar que era una estafa. Aún así, la curiosidad pudo más y respondí con la dirección de mi edificio, sin incluir el número de departamento, y usé un nombre falso. No tuve respuesta después de eso. Supuse que ahí terminaba todo. Una semana más tarde, el conserje tocó mi puerta con una caja blanca en las manos. Tenía mi nombre real escrito, no el falso. La palabra pacto estaba escrita en grandes letras sobre la tapa. Me dio mala espina, pero la abrí con cuidado, sin saber qué esperar.
Dentro había 3 velas negras y una hoja arrancada de cuaderno con texto garabateado a mano. En un lado, un párrafo escrito en un idioma desconocido. Usaba el alfabeto romano, así que podía leerlo, pero no tenía sentido. Del otro lado, unas instrucciones cortas. 1. A medianoche, con todas las luces apagadas, enciende las velas formando un triángulo en el suelo. 2. Coloca esta hoja en el centro y lee en voz alta el texto del otro lado. 3. Deja caer una sola gota de sangre de tu dedo sobre el papel. Todo parecía surrealista. Traté de adivinar cuál sería el objetivo, una broma para hacer que la gente se sintiera estúpida. Aún así, mi estúpida curiosidad y el aburrimiento ganaron. Esa noche seguí las instrucciones, sintiéndome como un completo idiota. Encendí las velas, leí el texto y me hice un pequeño corte en el dedo para dejar caer la gota de sangre sobre la hoja. No pasó mucho antes de que las cortinas se agitaran violentamente, como si un fuerte viento hubiera entrado. Un escalofrío me recorrió la espalda y escuché pasos viniendo desde las sombras frente a mí. Me quedé paralizado cuando una figura humana emergió lentamente de la oscuridad. Andrógina, delgada, joven y, sorprendentemente, hermosa. Su piel parecía de seda y llevaba una capa roja. En su rostro, una expresión tranquila, casi amable. Me puse de pie y retrocedí, con el corazón acelerado. La figura extendió su mano hacia mí. Estrecha mi mano para sellar el pacto. Dijo con una voz suave y serena. ¿Qué pacto? Pregunté. Un pacto conmigo. Para darte todo lo que siempre has deseado. ¿Cuál es el precio? Pregunté, con la voz temblando. Solo la sangre que ya diste. Esa gota te compra un año. ¿Nada más? Nada más. Parte de mí quería correr. La otra me susurraba. ¿De verdad vas a arriesgarte a ser un perdedor para siempre? Así que le estreché la mano con firmeza, y de inmediato todo se volvió negro. Desperté en mi cama con la alarma sonando a las 7 de la mañana, sin recordar cómo había llegado ahí. El papel y las velas habían desaparecido por completo de la sala. Me preparé para ir al trabajo, aturdido, repasando toda la noche en mi cabeza. Preguntándome si había sido una alucinación o algo así. Al llegar a la oficina, noté a varios compañeros susurrando entre ellos. Me explicaron, conmocionados, que mi jefe había muerto esa misma mañana de un infarto repentino. En mi escritorio, una ansiedad profunda comenzó a crecer. Era demasiado extraño que eso pasara justo después de lo de anoche. Y justo cuando iba a salir a almorzar, uno de los ejecutivos me llamó a su oficina. Me quedé sin palabras cuando me explicó que necesitaban reemplazar a mi jefe de inmediato y que yo era su primera opción. Naturalmente, venía con un buen aumento. Acepté sin dudarlo. Fui al camión de tacos donde solía almorzar, con una mezcla de emoción y culpa. Mientras pagaba, noté que la cajera, una hermosa morena que jamás me había mirado antes, no dejaba de observarme. Al volver a la oficina, corrió hacia mí, nerviosa, y me preguntó si quería su número. Mi vida había cambiado por completo en un solo día. Los meses siguientes fueron increíbles. Conseguí otro ascenso y salí con algunas de las mujeres más bellas que había visto. En el trabajo todos parecían adorarme. Me elogiaban constantemente y hasta me daban premios. Incluso mi padre volvió a hablarme y dijo que estaba orgulloso de mí. Eso sí que fue una sorpresa. En cuanto a las citas, terminé cansándome de la vida de soltero y me establecí con una chica de la que había estado enamorado en la secundaria. Estábamos planeando casarnos pronto. Una semana antes de que se cumpliera el año del pacto, envié otro correo a la misma dirección y recibí una nueva caja. La escondí en el sótano de la nueva casa que había comprado. Esa noche, abrí la caja, encendí las 3 velas y leí las palabras en voz alta, dejando caer otra pequeña gota de sangre sobre la hoja. La figura apareció rápidamente entre las sombras, y cuando levanté la mano para sellar el pacto de nuevo, no respondió. El precio ha cambiado. Dijo sin expresión. ¿Cuál es el precio?
Pregunté, ansioso por mantener mi nueva vida. Tu dedo. 2 años más a cambio de uno de tus dedos. Debes cortarlo y colocarlo sobre el papel. ¿Qué? Abrí los ojos de par en par. ¿No puedes hablar en serio? ¿Quieres que me lo corte? Sí. Intenté discutir, negociar algo diferente, pero no cedió. ¿Qué pasa si no pago? Pregunté. Simplemente volverás a ser tu antiguo yo. Y eso, no podía soportarlo. Corrí a la cocina, agarré una botella de whisky, unas pastillas y un cuchillo afilado. Me tomó un buen rato reunir el valor para hacerlo. Elegí el meñique de la mano izquierda y lo corté de un tajo limpio. Dolió como el infierno, pero en cuanto estreché su mano para renovar el pacto, todo se volvió negro y desperté en mi cama. Mi dedo ya no estaba, pero, de alguna manera, no sentía ningún dolor. El tiempo después del segundo pacto fue el más feliz de mi vida. Me fue bien en los negocios y decidí abrir mi propia empresa para aprovechar mis contactos. Me casé, y mi esposa dio a luz a unos hermosos gemelos. Nos mudamos a los suburbios para darles una mejor vida. Estaba tan envuelto en mi felicidad que olvidé por completo la fecha límite. Entre los clientes, la familia y la rutina diaria, perdí la noción del día exacto en que el pacto debía terminar, y solo me di cuenta de que había expirado cuando las cosas empezaron a cambiar de repente. De la noche a la mañana, mi esposa dejó de mirarme con amor y empezó a verme con desprecio, como si se preguntara por qué se había casado conmigo. En el trabajo, mis empleados me escuchaban hablar como si estuviera loco, como si no tuviera idea de lo que decía. Como si fuera otra vez ese analista novato y torpe. Ahí recordé los 2 años y entré en pánico. Envié 10 correos seguidos a la misma dirección, y una semana después recibí la caja por tercera vez. Mientras encendía las 3 velas, llevé el cuchillo más afilado que tenía y un trapo para cubrirme la boca en caso de que gritara. Estaba preparado para entregar el otro meñique. Pero ese maldito diablo tenía otros planes. El precio ha cambiado. Ahora es toda tu mano, por 5 años. Dijo, con la misma expresión vacía de siempre. Eso no es justo. Reaccioné furioso. No puedes seguir subiendo el precio. Estamos hablando de mi vida. No respondió ni mostró compasión alguna. Ese es el precio. Me senté en el suelo, llorando y maldiciendo el día en que envié el primer correo. Mi mente no dejaba de volver a cómo era antes de todo esto. Un joven mediocre, solitario, que se quedaba despierto toda la noche sin hacer nada, siendo nada. Apreté con fuerza el cuchillo. Resulta que vivir sin una mano es posible, especialmente si no es la dominante. Claro, el dolor fue insoportable, y nada fácil de manejar como cuando perdí el meñique. Me tomó mucho tiempo, demasiado tiempo, terminarlo todo. Había tanta sangre que casi perdí el conocimiento antes de darle al diablo su apretón de manos con la única mano que me quedaba. Al menos, eso es lo que recuerdo. Fue hace 5 años. Sí, 5. Por eso estoy escribiendo esto. Por eso necesito desahogarme un poco sobre este trato y dejarles una advertencia. Si alguna vez les ofrecen algo así, no lo acepten, porque una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Mientras termino de escribir mi historia, la caja está en el sótano, y esta noche encenderé las 3 velas otra vez. No sé qué me pedirá esta vez. ¿La otra mano? ¿Un pie? ¿Todo el brazo? He aprendido que es mejor no pensarlo demasiado, sobre todo porque ya no importa. De todos modos, voy a pagar.